concéntricos. ¿Y qué eran esas crestas? Bueno, nosotros lo podemos pensar como que son los puntos de igual fase en una onda que se está expandiendo. Entonces, acá lo que tenemos en vista es una fuente puntual, ¿no es cierto?, que está emitiendo ondas esféricas que están en expansión. Entonces, lo que está resaltado ahí son esos frentes de onda que son, digamos, lugares del espacio donde tienen la misma fase. Entonces, nosotros lo que hacemos es indicar con los rayos la dirección de propagación de esa luz. Y esto sea que el rayo lo consideramos como una línea imaginaria a lo largo de la propagación de la onda. ¿Está bien? Entonces ahí vemos ejemplos en el caso a la derecha, una fuente, ¿no es cierto?, que está emitiendo ondas circulares y vemos que los rayos son como radios que emanan de esa fuente. ¿Está bien? Y esos rayos lo vamos a trazar en forma perpendicular a los puntos de los frentes de onda. Y en el caso, por ejemplo, de abajo, donde vemos frentes de onda paralelos, que podrían representar, digamos, ondas esféricas que están muy, muy alejadas de la fuente, donde ya vemos que los frentes son planos, ¿está bien? O también puede representar esto frentes de onda de una emisión láser, por ejemplo. Los rayos vemos que son en este sentido paralelos. Entonces, con esta descripción de rayos, nosotros hemos descrito, digamos, lo que podremos llamar como la óptica geométrica, ¿sí?, donde podemos describir los fenómenos tales como la reflexión y la refracción de la luz. Pero no, digamos, para poder hacer descripciones de otros tipos de fenómenos como interferencia y difracción, sí vamos a necesitar los aspectos ondulatorios de la luz, ¿sí?, considerar a la luz como ondas. Entonces ahí, digamos, no nos va a servir esta descripción de rayos. ¿Está bien? Entonces esa otra óptica se la suele denominar como óptica física. Y es la que vamos a ver más adelante cuando hagamos nuestro experimento de interferencia y difracción. Entonces acá, digamos, un poco para convencernos, digamos, de este tipo de descripción con el tipo de rayos, se suele recurrir al principio de Huygens, ¿no es cierto?, donde habíamos visto, bueno, el principio de Huygens, con lo que podemos hacer es, teniendo un frente de onda A, por ejemplo, que está trazado acá, ¿está bien?, donde fíjense ustedes, están trazados ahí los rayos, ¿no es cierto?, perpendiculares al frente de onda, que vendrían si uno prolonga esto, van a salir desde un centro, ¿no es cierto? Entonces, de cada punto del frente de onda A', uno puede trazar, ¿no es cierto?, ondas secundarias, ¿sí?, que son emisores de fuente esférico, ¿no es cierto? Esos emisores secundarios, si uno traza para un determinado tiempo, ¿no es cierto?, traza esa circunferencia, entonces fíjense ustedes que la envolvente de todas esas circunferencias para un tiempo t nos está definiendo un nuevo frente de onda BB', ¿sí? Entonces de esta forma uno puede, digamos, si quiere describir cómo es la evolución de un frente de onda. ¿Está bien? Entonces eso nos servía a nosotros después para explicar la refracción de la luz. Entonces la refracción, ahora explicada con los rayos, ¿no es cierto? Decíamos que teníamos dos materiales, uno A y B, con diferentes índices de refracción. El rayo incidente, ¿no es cierto?,
que el de arriba llega sobre la superficie y tenemos que trazar la normal, donde la normal es nuestra referencia cuando estamos haciendo este tipo de descripción. Entonces tenemos el rayo reflejado con un ángulo igual al ángulo incidente y el rayo refractado. Entonces, para describir, digamos, cómo sale ese rayo refractado, cuál es el ángulo, ¿no es cierto? Teníamos la ley de refracción o ley de Snell también, que nos decía que el índice de refracción del medio A por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio B por el ángulo refractado. Y entonces, en función de cómo eran esos índices de refracción, ¿sí?, el rayo refractado se podía apartar más o menos de la normal. Y el índice de refracción decíamos que era el cociente entre la velocidad de la luz, que es la velocidad de la luz en el vacío, respecto a la velocidad de la luz en el medio considerado. Entonces, ese cociente nos daba mayor que 1, ¿no es cierto? Y nos indicaba índice de refracción del orden de, no sé, entre 1 y 2, números así, más o menos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la velocidad de propagación de las ondas uno las puede describir como la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando las ondas están pasando de un medio a otro, ¿sí?, la frecuencia se mantiene, porque la onda, ¿sí?, no se puede, o sea, la onda se mantiene pasando de un medio a otro. Entonces, esa frecuencia, que es igual en los dos medios, uno la puede definir como en vacío, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda en vacío. Y en el medio en particular tendrá una velocidad diferente, ¿sí? ¿Está bien? Porque puede, en general, bueno, es más lenta, ¿no es cierto?, en un medio respecto a la del vacío. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser diferente. Entonces, ¿cómo podemos evaluar cuánto cambia la longitud de onda? Bueno, si uno despeja de acá, la longitud de onda, encuentra que la puede expresar como que es la longitud de onda en el vacío respecto del índice de refracción en el medio. Es decir, que a medida que más grande sea el índice de refracción del medio que estamos considerando, la longitud de onda va a ser más corta en ese medio respecto del vacío y la velocidad de la onda, ¿no es cierto?, va a ser más lenta. Entonces, de esta forma nosotros, utilizando el principio de Huygens, también podíamos, ¿no es cierto?, dibujando un frente de onda plano, A', que está llegando a una interfase de un medio entre A y B, que tienen índices de refracción diferentes, valiéndonos del principio de Huygens, podíamos encontrar entonces que ahora lógicamente, por ejemplo, dibujando una onda secundaria en el punto A, la velocidad de la onda en este medio va a ser diferente, B sub B, ¿sí?, respecto de B sub A, y eso va a depender, ¿no es cierto? Como el índice de refracción del medio B es mayor a la del A, entonces la velocidad en el medio B es menor que la velocidad en el medio A. Por eso este radio, ¿no es cierto?, es menor que este radio que está acá dibujada, esa onda secundaria dentro del material A. Entonces, la consecuencia de esto, de la disminución de la velocidad al pasar del medio A al medio B, hace que el frente de onda, ¿no es cierto?, aparezca o luzca como quebrado, por decirlo así. Entonces, la dirección ahora de los rayos, ¿no es cierto?, es perpendicular a este frente de onda, y entonces, en definitiva, uno con la traza de rayo dice que el rayo, ¿no es cierto?,
se desvía, se refracta, etc. ¿Está bien? Entonces, si uno hacía las cuentas con los ángulos, ¿está bien? Podíamos llegar entonces a esta expresión que era la ley de refracción o la ley de Snell. Bien. Acá respecto de la dispersión, bueno, es interesante ver esto porque, bueno, en particular nos interesa por el tema de la aberración, ¿no es cierto? Pero también nos va a interesar en práctico futuro para determinar el índice de refracción de un medio, digamos, transparente, ¿está bien? Entonces, lo que habíamos visto es que ese índice de refracción eh, cambia con la longitud de onda que está incidiendo sobre el medio, ¿está bien? Acá está la referencia a la longitud de onda en el vacío y vemos distintos medios. Por ejemplo, cristal de silicato, habíamos visto que había una gran variación del índice de refracción con la longitud de onda. Longitudes de onda tendiendo al rojo nos daba índices de refracción más chicos respecto a longitudes de onda tirando al azul, al ultravioleta. O sea, eso significa que, eh, digamos, vamos a tener más desviación en la refracción, ¿no es cierto?, con incidencia azul que con incidencia del rojo. ¿Muy bien? O sea, va a ser más lento, ¿no es cierto?, este tipo digamos, de onda para la longitud de onda del azul respecto a la del rojo. Entonces eso lo que nos daba, ¿no es cierto?, es la dispersión de la luz blanca, ¿está bien? Acá, bueno, está dibujado un prisma, entonces vemos que hay una refracción en una primera superficie, una refracción en la segunda, ¿sí? Y debido a que la luz blanca está compuesta por, eh, por diferentes longitudes de onda, tenemos entonces la dispersión justamente. Y este ángulo, habíamos dicho que el ángulo entre lo que está hacia el rojo y hacia el azul nos daba una medida de la dispersión. Entonces, eso obviamente va a tener que ver con esta curva. ¿Cómo es esta curva? Si es más aplanada o es más, digamos, tiene pendiente más grande, ¿sí? Entonces, lo que se hace para dar una medida de esta dispersión en realidad es tomar determinados valores de longitudes de onda para hacer un poco esa cuenta. Y lo que se habla es del poder dispersivo, ¿no es cierto?, del medio. Y para el poder dispersivo del medio, omega, ¿sí?, lo que se hace es una evaluación de cuál es el índice de refracción para una longitud de onda específica, digamos. Esto es arbitrario, ¿no? O sea, esto es arbitrario y se toman algunas longitudes de ondas características que son de las líneas Fraunhofer, ¿no es cierto? Entonces, se toma una línea que está en el espectro hacia la izquierda, ¿sí?, en la zona del azul, 486. Se toma otra, ¿no es cierto?, que está hacia el rojo, que vendría a ser 656, que está un poquito por acá, ¿sí? Y como referencia se toma una en el centro, que vendría a ser un amarillo, ¿no es cierto?, 587, que está por acá. Entonces, con esta cuenta uno determina el poder dispersivo. Y ese poder dispersivo se puede demostrar que tiene que ver con este ángulo que da la medida de la dispersión, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, fíjense acá los subíndices de estos ángulos, C, D y F, tienen que ver con los subíndices de estos índices de refracción que corresponden justamente a estas líneas, a las líneas C, D y F, que son las que les mencioné recién.
la F, digamos, vendría a ser el azul, la C del rojo y la D del amarillo. Entonces, cada una de ellas tiene su ángulo de desviación. Lo que vamos a ver después, cuando vayamos a medir índice de refracción, es que hay un ángulo de desviación mínima, digamos, y que se cumple la relación. Acá lo que se hace es la relación entre este ángulo de desviación, ¿no es cierto? Delta D, ¿no es cierto? Y un parámetro geométrico del prisma, el ángulo A, que está acá, ¿no es cierto? Y el índice de refracción para esa longitud de onda. Entonces uno puede encontrar una relación entre el índice de refracción y el ángulo de desviación. Entonces, si uno hace este cociente, ¿no es cierto? Este cociente vendría a ser de cuánto cambia, ¿sí? Cuánto es la apertura en ángulo entre el azul y el rojo respecto a el amarillo. ¿Está bien? Y si uno reemplaza acá, encuentra que el poder dispersivo, digamos, lo que está midiendo en definitiva es cuánto es ese ángulo de dispersión. ¿De acuerdo? Bueno, esto, digamos, es una medida que lleva a caracterizar también las lentes, ¿no es cierto? Y los materiales en los cuales están constituidas las lentes. Y se define un número, se denomina número de Abbe, que es el inverso de ese poder dispersivo. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, es un número de Abbe pequeño, ¿sí? Implica alta dispersión, y un número de Abbe grande significa baja dispersión. Entonces, eso también, digamos, clasifica a los vidrios con los que se fabrican las lentes en vidrios Crown y Flint. No sé si ustedes han escuchado hablar de esos tipos de vidrios, pero tienen que ver justamente con el poder dispersivo de las lentes y justamente es interesante a la hora de hacer las correcciones de aberraciones cromáticas, ¿no? Pero vamos a volver sobre esto cuando veamos el práctico de índice de refracción. Bien, lo que habíamos visto que necesitamos para estudiar, digamos, cómo forma imagen una lente, ¿sí? Es considerar cómo es la refracción en una superficie esférica. Entonces, lo primero que teníamos que tener en cuenta era cuál era la regla de signos para definir, digamos, qué es lo que consideramos positivo y negativo en nuestras mediciones y en nuestras dimensiones, ¿no es cierto? Entonces acá, recordemos, teníamos un medio y otro medio, o sea que tenemos una interfase, ¿no es cierto? Tenemos un rayo que proviene de una fuente P, consideramos uno de todos esos rayos, ¿sí? Que pasa y se refracta en la superficie, y acá podemos dibujar una imagen P' de ese punto. Entonces decíamos que si la distancia S, que es la distancia objeto, ¿no es cierto?, que era la distancia de nuestra fuente, estaba del mismo lado del rayo entrante, era positiva, ¿no es cierto? Si estaba del mismo lado del rayo saliente, era positiva la distancia imagen, y si está del mismo lado del rayo entrante, la distancia imagen, era negativa, como está indicado acá. Y por otro lado, también definíamos los signos de del radio, digamos, de la superficie que estábamos considerando. Entonces, si el centro de curvatura está del mismo lado de la luz saliente, decimos que el radio es positivo. ¿Está bien? Y si es al revés, es negativo. Es decir, que si acá estamos considerando una superficie que es convexa desde el punto de vista de la fuente, ¿no es cierto? El radio es positivo. Y si es cóncava, si es algo así, para este lado, ¿sí?
el radio va a ser negativo. Bien, definido eso, nosotros después analizábamos, siempre considerando, teníamos en cuenta que todas las deducciones que hicimos es considerando rayos paraxiales, es decir, rayos en los cuales están muy cerca, ¿no es cierto?, con ángulos muy cercanos al eje óptico. Es decir, viendo acá, por ejemplo, que tengo una fuente, de nuevo, una fuente puntual P, ¿no es cierto?, y tengo una superficie esférica con un vértice B acá, entonces sabemos por la ley de refracción de que el rayo que incide en forma perpendicular, ¿no es cierto?, no se va a desviar, y un rayo que incide con un determinado ángulo, ¿no es cierto?, respecto a la normal, a la superficie en ese punto, se refracta con un cierto ángulo θ b. ¿Está bien? Entonces acá consideramos que estos ángulos, tanto el ángulo con el que estamos considerando este rayo, ¿no es cierto?, el alfa, el beta, que es el rayo con el que está llegando al punto P', imagen, ¿sí? El ángulo phi, que es el ángulo respecto del centro, ¿no es cierto?, que hace el radio en ese punto B donde incide el rayo en la superficie, ¿no es cierto?, también es pequeño, y también consideramos pequeños los ángulos de refracción, tanto de incidencia como el refractado, ¿no es cierto? Entonces, considerando toda esta situación, podíamos, viendo que, bueno, las tangentes, ¿no es cierto?, las tangentes de los ángulos, vemos para algún ángulo en particular, de este, por ejemplo, el alfa, es esta altura h, ¿no es cierto?, sobre esta longitud, que es delta más s, ¿está bien? Lo mismo para el resto de los ángulos. Y por otro lado, habíamos visto que el ángulo de incidencia θ se podría expresar en función de los ángulos internos de este triángulo. Lo mismo que el θb lo podemos expresar en función de los ángulos internos de este otro triángulo, ¿sí? Y usando la ley de refracción, aproximándola por ángulos pequeños, ¿no es cierto?, podíamos llegar entonces a una expresión que nos relacionaba la distancia imagen con la distancia objeto, ¿sí?, y con el radio de curvatura de esta superficie. Bueno, y acá están obviamente los índices de refracción de los dos medios que íbamos a considerar. Por ejemplo, el NA como el aire, lo aproximábamos a 1, y el NB como N, que era del medio, ¿no es cierto?, transparente que estábamos usando. Entonces, basándonos en este resultado, que ustedes ven que este resultado vale, ¿no es cierto?, con las consideraciones que hemos tomado, todos estos ángulos pequeños y rayos paraxiales, uno puede ahora, digamos, mirar un poco cómo es digamos, la marcha de rayos en el caso de una lente. ¿Está bien? Entonces acá tengo una lente donde tenemos dos superficies esféricas, entonces lo que hicimos fue componer, ¿no es cierto?, la propagación del rayo, o sea, la traza de ese rayo cuando pasa por la primera superficie y luego por la segunda. ¿Está bien? Entonces, utilizando el resultado que obtuvimos recién para la primera superficie y para la segunda, y componiendo las dos, llegábamos, ¿no es cierto?, a obtener un resultado para, ya tomando la imagen, perdón, el objeto, ¿no es cierto?, la fuente, con su distancia, ¿sí?, con su distancia objeto, y la imagen de la segunda superficie la íbamos a tomar como la imagen de la lente como un todo. Entonces, eso quiere decir que acá S1, ¿no es cierto?, S1 va a ser la distancia objeto para la lente,
¿no es cierto?, como un todo, y ese 2', que es la imagen de la segunda superficie, ¿no es cierto?, va a ser S', que es la distancia imagen de la lente. Acá, obviamente, estamos tomando la consideración que el espesor de esta lente, ¿no es cierto?, es despreciable respecto de los radios de las superficies, ¿sí? Entonces estamos considerando el caso de lente delgada, y en esa situación, ¿está bien? En esa situación llegamos a esta expresión. Llegamos a esta expresión y acá podemos encontrar que nosotros habíamos visto que la suma de 1 sobre S más 1 sobre S' nos daba 1 sobre la distancia focal. Es decir, que esta expresión, que es una constante, que es el segundo miembro de esta ecuación, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre la distancia focal, y es lo que hemos llamado la ecuación del fabricante de lentes para lente delgada, ¿no? Bueno, y ustedes han analizado qué pasaba con los signos de los distintos radios y digamos, cómo si no solo los signos de los radios, sino también los valores relativos, si R1 es más grande que R2 o R2 más grande que R1, ¿no es cierto?, nos llevaba a distancias focales que podían ser positivas o negativas, y nos definía, está bien, el tipo de lente, si era convergente o divergente. Bien, bueno, ¿cómo forma imagen una lente delgada? Creo que esta parte la voy a pasar, porque, bueno, creo que está claro cuáles son los rayos principales, ¿no es cierto?, para una lente convergente y una lente divergente. Me parece que eso está más que claro. Y bueno, y respecto de las aberraciones, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Las aberraciones esféricas no, se referían a que los rayos que pasan por el centro de la lente, ¿sí?, no nos daban una distancia focal igual a los rayos que pasan por la periferia. Entonces eso lo comprobábamos a través de diafragmas, ¿no es cierto?, diafragmas periféricos, diafragmas centrales, y determinábamos la distancia focal para un caso y para el otro, los comparábamos dentro del error y veíamos, ¿sí?, si con nuestro método podíamos detectar si había aberración esférica o no. ¿Está bien? Lo mismo que el caso de la aberración cromática. De la misma forma, ¿no es cierto?, veíamos que rayos policromáticos, ¿está bien?, que llegan a la lente, se refractan, ¿sí?, como habíamos visto, con distintos ángulos dependiendo, ¿no es cierto?, del índice de refracción y de la longitud de onda de los rayos que estamos considerando. Entonces, eso nos daba distintos focos para distintas longitudes de onda. Entonces, de nuevo, comprobábamos poniendo filtros, ¿no es cierto?, de color, en la cual dejábamos pasar solo rayos rojos, verdes o azules, y podíamos verificar ahí, controlar la distancia focal en función del color de luz que estaba incidiendo, ¿no es cierto?, y comprobar, digamos, si hay aberración cromática dentro de nuestro método de medición, comparando esas distancias focales con sus errores. Bueno, acá ya para terminar, lo que quería que veamos es un dibujo, digamos, un diagrama muy interesante, ¿no es cierto?, que nos da como un mapa, ¿no es cierto?, del comportamiento de una lente convergente o divergente, ¿no es cierto? Si nosotros graficamos, acá P indica distancia objeto y Q distancia imagen, ¿no es cierto? F es el foco. Entonces, fíjense ustedes, si hago un gráfico de
la distancia imagen en función de la distancia objeto, ¿no es cierto? Para una lente, por ejemplo, que tiene una distancia focal de 10 centímetros, observemos que cuando yo pongo el objeto muy en el infinito, ¿está bien? Entonces nosotros ya sabemos que los rayos llegan paralelo, ¿no es cierto? Y convergen sobre la distancia focal, que en este caso sería 10 centímetros. ¿Está bien? Y eso es lo que está dibujado acá. Entonces, un poco lo que ustedes han trazado, bueno, algunos de ustedes que han graficado Q versus P, han visto que esto tiene una forma de hipérbola, ¿no? Entonces, y esa hipérbola, fíjense ustedes, ahora, yo estoy acercando, ¿no es cierto? Voy acercando, o sea, voy disminuyendo P, ¿sí? Y fíjense ustedes que la posición de la imagen, ¿no es cierto? Se va alejando, ¿sí? Se va alejando y es positiva. Eso significa, ¿no es cierto? Estamos respetando la regla de los signos, ¿sí? Entonces tengo una imagen positiva, está del otro lado de la lente. ¿Está bien? Entonces acá tengo una imagen real que se está formando, ¿no es cierto?, del otro lado de la lente y que se va alejando cada vez más. ¿Está bien? Hasta que yo pongo el objeto en en la distancia focal, o sea, los 10 centímetros, entonces la imagen se forma en el infinito. ¿Está bien? Entonces, en todo en esta parte del cuadrante, digamos, hasta los 10 centímetros, tengo, bueno, en todo el cuadrante, mejor dicho, tengo un objeto real porque P es positivo en todo este rango, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes qué pasa cuando acerco P, ¿no es cierto? Cuando acerco el objeto dentro de la distancia focal. La imagen pasa a ser virtual, ¿no es cierto? Pasa a ser virtual y en el infinito. Cuando está justo en el objeto, digamos, poquito corrido del punto de la distancia focal, ¿no es cierto? Y si lo voy acercando cada vez más, ¿sí? La imagen virtual se va acercando hasta que, bueno, cuando lo tengo justo en la lente, coinciden las dos, es igual a 0. Desde este punto hacia la izquierda, ahora el P pasa a ser un objeto virtual, ¿sí? El P pasa a tener signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, para una lente convergente, la imagen va a ser real, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense ustedes qué interesante tener este dibujo porque acá nos da todo el comportamiento, ¿no es cierto?, de una imagen de una lente convergente. Lo mismo podemos hacer para la lente divergente, ¿sí? Donde fíjense ahora que las asíntotas están, ¿sí? Acá tengo una lente divergente de menos 10 centímetros de distancia focal. Las asíntotas van a estar en menos 10, ¿no es cierto?, para Q y menos 10 para P. Y vamos a tener por ejemplo, para los P positivos, ¿no es cierto?, que tengo objeto real, la imagen es virtual, ¿no es cierto? La imagen es virtual, es negativa. Y cuando el P, ¿no es cierto?, pasa a ser negativo, ¿sí?, tengo en una lente divergente una imagen real. Bueno, y lo mismo se puede hacer para esta otra parte, a este otro cuadrante, ¿no es cierto? Con objeto virtual y Profesor, imagen virtual también. Sí. ahí los puntos de inflexión son el doble del radio o del foco.
estoy viendo que es 20 en el caso de la primera imagen. Este sí. Sí, sí. Bueno, sí, es interesante ese punto, ¿no? Fíjense ustedes que, a ver, fíjense que si yo muevo acá el objeto, ¿no es cierto? La distancia objeto, no hay mucha sensibilidad en la variación de la imagen. ¿Está bien? Entonces, tengo un rango en el que muevo el objeto y la imagen es como que no se mueve mucho. ¿Está bien? Eso, bueno, hay que considerarlo también a la hora de las mediciones. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, cuando muevo el objeto, ¿sí? Muevo el objeto un poco, ¿no es cierto? La imagen es como que tiene una alta sensibilidad acá a la curva, ¿no es cierto? Entonces la imagen se va a desplazar mucho, ¿sí? Entonces a la hora de medir, digamos, es interesante puntos como este, donde la sensibilidad es menor. Pero bueno, como decía Silvia también, es también un balance entre que uso longitudes más chicas, ¿no es cierto? Y por ahí los errores son más grandes. Pero en puntos como este, uno de alguna forma compensa, digamos, las dos cosas. ¿Sí? No sé si se ve eso. Bueno, yo acá termino con esto, creo que todo, sí. No sé si tienen algunas otras preguntas. Esto lo pueden encontrar en el Serway, ¿no? Esto del que. Manuel, Sí, ponelo de nuevo al grafiquito que se salió. disculpa. ¿Dónde dijo, profe, que podemos encontrar sobre el tema? En el Serway. Tomo dos. Gracias. Está escrito ahí abajo, 0 y tomo 2, está escrito. ¿Se ve ahí, Silvia? Sí, al último gráfico que después. Bien, ahí está. Ese. Que eso que vos acabas de decir acerca de la Se volvió a sensibilidad salir. cuando... No, sí se lo ve. No sé qué toque. Sí, se lo ve un poco más grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto de la sensibilidad, que es lo que en realidad tiene que ver con lo que ustedes han visto, de que para imágenes, cuando ustedes decían, cuando la imagen es grande, es decir, cuando el objeto está cerca del foco, la imagen se ve grande. Y en esos casos, ustedes veían que el error de definición es grande también. O sea, corrían la pantalla hacia adelante y hacia atrás y la imagen seguía estando nítida. ¿Está? Eso también tiene que ver con esto. Para distancias objetos cercanas al foco, fíjense que ya la curva es muy empinada. Entonces tiene que ver con lo que marcó Manuel acerca de la sensibilidad. Muevo un poquito la distancia objeto, muevo un poquito el objeto y la imagen sigue estando donde estaba. Yo la veo igual. ¿Está bien? No cambia mucho. Entonces, eso tiene que ver con ese error de definición. Exacto. Eso nada más. Está bueno. Sí. Bárbaro. ¿Profe? Sí, ¿El parcial sería este martes? sí, hemos quedado que era este martes, ¿no? Sí. Ah, bien. Sería a la misma hora del laboratorio. A la misma hora, Sí. a las 9. ¿Ya está decidido Sí. si es presencial? No hemos hablado No. si vamos a hacer presencial o no. Pero bueno, ahora nos reunimos, le podemos comunicar
por el WhatsApp. ¿Sí? Perfecto. Sí, ¿no? Sí. A mí me había quedado una duda de la parte de refracción. También se da con el resto del espectro electromagnético, ¿verdad? No únicamente con el visible. Que como... ¿Es así? Bueno. Sí, a ver, con el resto del espectro electromagnético, lo que pasa es que sí puedes definir índices de refracción que se extiendan más allá, pero empiezan a suceder cosas dentro del material, ¿no es cierto? Que ya la radiación comienza a interactuar con los niveles atómicos o con otros niveles de vibración, ¿sí? De las moléculas, dependiendo de qué material estemos hablando, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en principio sí, pero ese índice de refracción ya hay que ver qué pasa, digamos, ¿no? Como que es más complejo el tema. Sí. A ver si... Bueno. No se me ocurre otra. Sí, ustedes fíjense que puedo hacer, digamos, lentes, se pueden hacer lentes electrónicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los microscopios electrónicos, si el microscopio electrónico usa un haz de electrones, ¿sí? Entonces uno puede usar, digamos, algunos campos magnéticos o eléctricos para hacer lentes electrónicas y poder hacer, digamos, converger rayos de electrones. O sea que uno de alguna forma, digamos, se las arregla con otros sistemas, ya no hacerlo pasar por un sólido transparente, sino de otras formas para poder manejar, digamos, otros tipos de radiaciones. ¿Está bien? Claro, de forma similar al funcionamiento de las botellas esas para almacenar plasma, Bueno, si no me sí, equivoco. sí, De una claro, forma similar. algo similar a eso. Ah, sí. ¿Vos pondrías horario de consulta, Analia, el lunes? Ah, estoy muteada. Sí, el lunes a la tarde pondría consulta virtual, va a ser la consulta. Ajá, bien. Sí, desde las 5, las 6, lo que les quede más cómodo. Y estamos hasta que puedan preguntar todas sus dudas.
Bueno, nosotros esta tarde ya les diríamos, tenemos que ver bien la posibilidad de hacerla presencial o no, la evaluación, pero ya hoy ya les avisaríamos, ¿sí? De todas maneras, bueno, lo que tienen que estudiar es todo lo que han visto hasta ahora, ¿sí? No solo, digamos, de los aspectos teóricos, lo conceptual, digamos, no demostraciones ni nada de eso. Sí, marcha de rayos para poder explicar sobre todo lo que han hecho en el laboratorio o lo que han hecho en su casa con los espejos, hemos estado trabajando, poder explicar, ¿sí? O afinar la explicación con el diagrama de rayos. Profe, para el caso que sea presencial, ¿podríamos consultar la bibliografía del laboratorio? Sí, si es presencial pueden usar libros, que lo mismo lo pueden usar en la casa si es virtual, digamos. ¿Bien? ¿Podríamos Apuntes. usar O apuntes? sea, las preguntas apuntan más al razonamiento y a la producción de ustedes acerca de lo que han hecho experimentalmente y cómo se explican los fenómenos. ¿Bien? O sea que puede ir al libro abierto. Pueden usar el libro ya sea presencial o en la casa si es virtual. Presencial podríamos usar apuntes nuestros. No, solamente textos. Ok. Sí, se supone que en eso ustedes ya tienen que practicar, saber hacerlo los diagramas, o sea, no pueden tener ninguna producción, porque eso es lo que apuntamos a que eso es lo que esté ya más digerido, ¿no? O sea, con los informes uno ya va viendo, refinando y con las consultas, viendo si ya está completo, si le falta algo, si el diagrama está correcto. Entonces, bueno, ese material ya no pueden tener, sí cualquier texto. Entonces esto no va. No va. Ojito. Bien. Tanto empeño que le pongo encima. Tiene Bueno, que te seguir sirve vos practicando para con el estudiar. diagrama hasta que te salga solo. No sé, lo que menos tengo son diagramas acá. Está bien. Bueno, entonces estamos en contacto, chicos, ya les avisamos por el grupito si cómo va a ser la modalidad. Bueno, Muy bien. Muy Bueno, bien. Buenísimo, profe. Bueno, Ok, Nos vemos. chao. Que anden bien. Estudien adiós. mucho. Fin de Chao. semana. Buen fin de. Gracias. Chao. Chao. Chao.